Primero que todo les agradezco a las personas que pudieron asistir esta mañana a acompañarnos aquí. Yo soy Mariela González Casanova, soy la moderadora de esta mesa. En líneas muy sintéticas, yo soy maestra en museología y tengo una maestría en antropología, ciencias antropológicas en México. Y nos convocamos para platicar con aquí también que nos están acompañando a esta mesa titulada Negen no yen dugu, Wedai Maukei, lo que no se usa muere. El título de esta mesa fue acuñado a partir de las palabras de don Antonio Chivalcura, que aquí nos acompaña, en una conversación en que participamos junto con Mónica Obreque en el Rugaquimunta Huancayupi Huachicura, más conocido como Museo Mapuche de Cañete, a principios de este año, en enero de este año. Allí estábamos platicando acerca de cómo y por qué conservar desde el Mapuche Quimón, y esta conversación formaba parte de una serie de inquietudes y reflexiones y ciertas miradas críticas que han determinado ciertos trabajos que se han venido levantando persistentemente desde el museo en los últimos 10 años. Estas inquietudes también han sido el puntapié para la configuración de maneras particulares de trabajar con las colecciones y de ejercer las disciplinas museológicas allí en el Rugaquimún. Pero también han permeado el trabajo de otros actores culturales cercanos al museo, personas que hemos abierto nuestro propio ejercicio disciplinar o profesional a otras maneras de entender o practicar lo museal. Quienes trabajamos en el patrimonio y en particular en lo museológico, sabemos que en los últimos años los pueblos indígenas en Chile cada día exigen más por la repatriación, la restitución o la devolución tanto de restos humanos como ajuares funerarios y objetos de valor sacramental que están guardados en los museos. En este sentido, el Rugaquimún es un caso paradigmático, pues aunque pertenece a la institucionalidad público-estatal, se ha declarado con una voluntad favorable a la restitución de sus ancestros a la tierra, de acuerdo a la cosmovisión mapuche. Y se ha comprometido profundamente con esta demanda a través del fomento y fortalecimiento de la participación de las comunidades cercanas al museo acerca de cómo se resguardan las colecciones, bajo qué circunstancias se puede acceder o no acceder a ellas, ¿no? Del mismo modo, desde el ámbito del arte, la obra de algunos artistas mapuche ha ido poniendo paulatinamente este mismo Quimón en la palestra, abordando la herida colonial y el despojo que los museos arqueológicos y antropológicos representan. De todas maneras, aún así, a lo largo de Chile los museos locales se han ido convirtiendo en instituciones que cuentan con validación por parte de las comunidades indígenas aledañas, quienes han visto en estas instituciones, en estos museos, la atribución y pertinencia para la custodia de estas colecciones. Por ejemplo, es el caso del Museo de Puerto Williams para la comunidad Yagán, o el Museo de la Isla Pascua para la comunidad Rapa Nui. Ahora, la pregunta es, ¿qué es un museo para los mapuche? En este sentido, traigo a la memoria las palabras de Juana Payales Carinao, quien es exdirectora del Rugaquimún, y que en un texto que ella escribió en el año 2007, titulado Del objeto al sujeto, explicaba: hablar de un museo en un contexto como el del que vengo ha sido difícil de entender, puesto que como pueblo, el mapuche no concibe la acumulación de objetos para resguardo, especialmente cuando estos han pertenecido a sus muertos, visto que estos objetos son parte del ajuar de su viaje a la otra vida. Por otro lado, en la lengua mapuche no existe la palabra museo, y por tanto tampoco el espíritu que inspira la creación y o apertura que este tipo de institución tiene en el ámbito occidental, que no son coincidentes con las formas de ver el mundo desde este lado del sol. A partir de estas palabras es relevante mencionar que a pesar de que recientemente en agosto de este año ICOM ha declarado una nueva definición para el museo, mantiene las 5 funciones esenciales que definen el accionar de los museos: investigar, coleccionar, conservar, interpretar y exhibir.
La diferencia entre la anterior definición y la actual es que la actual enfatiza aspectos como la democratización, la inclusión y la polifonía de los discursos levantados en estas instituciones. De ahí entonces que queda hacerse la pregunta: ¿cómo son entonces las formas de ver y hacer museo desde la mirada mapuche? Si esta nueva definición incurre en esta especie de inclusión de otras miradas, de otras epistemes de una u otra manera, entonces, ¿cómo es para los mapuches? En consecuencia, entonces, el objetivo de esta mesa es justamente dialogar y reflexionar de manera colectiva, intercultural y multidisciplinar acerca del sentido o sinsentido que lo museal tiene para quienes, desde la praxis, desde el hacer cotidiano, imbrican el mapuche quimun en las prácticas museológicas de conservar, coleccionar, exhibir, investigar. Para ello, entonces, les presento a nuestros panelistas invitados. Primero tenemos aquí a Mónica Orequi Rimán, antropóloga de la Universidad Católica de Temuco y directora del Ruca Quimun Taifolín Juan Cayupi Huachicura, Museo Mapuche de Cañete. Mónica nos va a platicar acerca de las prácticas de conservar y o preservar en el museo desde la mirada mapuche. Nos acompaña también don Antonio Chihuaycura, educador y traductor de lengua y cultura mapuche, rescatante de la memoria oral y revitalización del mapuzungún, practicante y educador del Ruitran, del Rutrafe, de la platería, y autor junto a Clorinda Antinao de la exposición El metal sigue hablando en el Museo Chileno de Arte Precolombino en el año 2016. Don Antonio nos va a platicar acerca del coleccionismo o la práctica de coleccionar desde el mapuche quimun. También nos acompaña Francisco Buchaqueo Pérez, artista visual, cineasta y académico de la Escuela de Artes de la Universidad de Concepción, curador de la Sala Bueno Pelón, Portal de Luz del Museo Arqueológico Santiago, en el MAVI, y autor de instalaciones artísticas que involucran material patrimonial museal mapuche. Buchaqueo nos compartirá sus impresiones y su experiencia en la práctica de exhibir desde la mirada mapuche. Y Nicolás Studeman, investigador independiente, antropólogo social de la Universidad de Chile y doctor en Sociología del Desarrollo en la Universidad de Wageningen, en Países Bajos. Su interés actual es en temas de interculturalidad y patrimonio desde una perspectiva política hacia la reivindicación de derechos indígenas y de otros sujetos subalternizados, y nos compartirá su experiencia en investigar con y desde el mundo mapuche. Cada uno va a abordar de una u otra manera ciertos aspectos disciplinares determinantes en las prácticas museológicas desde la mirada mapuche, pero para ellos, para todos, la pregunta es una, es ¿para qué y para quién? Entonces, vamos a comenzar con Mónica, quien nos va a platicar acerca de conservar, para qué y para quién. Gracias, Mariela, por esa introducción y también por la invitación que nos has hecho a participar en esta mesa. La verdad es que es un espacio súper importante poder conversar acerca del trabajo que cada uno de nosotros realizamos y cómo también se han encontrado, nos hemos encontrado con nuestros trabajos en distintos escenarios, espacios y momentos. Así que, bien. Lo primero que quisiera comentar acerca de la conservación es que no sé en realidad si existe alguna práctica, alguna acción desde el mapuche quimun o desde el conocimiento mapuche que esté realmente ligado a este concepto de conservación como lo conocemos en los museos. O sea, esa conservación donde casi no podemos tocar los objetos, un poco mirarlos desde lejos, tenerlos ahí aislados también, como muchas veces decimos nosotros, cautivos entre cajas, entre
entre sus embalajes, entre repisas, en depósitos que son totalmente ajenos a los espacios en que deberían estar esos objetos, sobre todo en el contexto del Museo Mapuche de Cañete, que es de donde yo estoy hablando, ¿no? Bueno, yo llevo 8 años trabajando en este museo, en el Bucaquín Juan Pedro Chicura. Durante estos 8 años, poco a poco me fui acercando por distintas situaciones al ámbito de las colecciones. Mi principal trabajo estaba en el área de mediación y de educación. Entonces mi trabajo era directamente hacer que el museo cumpliese su función educativa y de difusión de la cultura mapuche. No me cuestionaba tanto el trabajo que realizaba el museo en términos de conservación ni del tratamiento en sí de las colecciones. Todavía las consideraba objetos en el fondo. Entonces, con el pasar del tiempo fueron sucediendo distintas cosas, tanto a nivel personal como a nivel del trabajo y en el mismo museo. A nivel personal, por ejemplo, que me fui enfermando, tenía algunas dolencias que jamás había considerado, que no había razón como para enfermarse, ¿cierto? Y desde el ámbito laboral también sucedieron varias situaciones y prácticas dentro del museo que asentaron en el fondo ese cuestionamiento. ¿Qué estamos haciendo con los objetos, con todos estos elementos, estos bienes patrimoniales que están en el museo? ¿Cómo los estamos considerando? ¿Son objetos o son sujetos? Hasta que no hace tanto tiempo, yo diría que un par de años, ya fui comprendiendo un poco mejor, en la medida que también desde el ámbito personal fui tratando estas enfermedades que fui adquiriendo en la misma práctica de mi trabajo en el museo. Y claro, desde el sistema médico mapuche se consideran estos espacios como los museos como de mucha energía, muchas veces se considera como escenarios negativos para las personas, sobre todo mapuche. Entonces eso nos enferma, nos hace también ahí caer en cuenta de cuál es la función que estamos cumpliendo y para qué. ¿Para qué estamos ahí? ¿Cuál es nuestra misión? En este caso, yo hablo muy desde lo personal y como mapuche en realidad. ¿Cuál es el trabajo que nosotros podemos realizar? ¿Por qué conservamos? ¿Cómo lo hacemos desde la mirada mapuche? Lo que sí me cuestiono siempre es que, o sea, a la conclusión que he ido llegando con el tiempo es que precisamente los objetos, todas estas materialidades que están hoy día en el Museo Mapuche de Cañete, no son tal, o sea, no son objetos para nosotros, sino que son sujetos. Y eso cambia toda la perspectiva que uno puede tener como conservador, como un trabajador del museo, como una persona mapuche también en un museo, trabajando, conviviendo diariamente con todos estos elementos y estos sujetos en el fondo. Eso es súper importante porque al considerar los objetos a pasar de una materialidad inerte en el fondo a un ser vivo y a un ser que convive diariamente con nosotros, entonces nos hace cambiar nuestra metodología, nos hace cuestionar las prácticas y de alguna forma proyectarnos en el futuro de otra forma.
en esa convivencia, en esa comunicación, que finalmente para ellos. Para nosotros también, en el sentido de que vamos aprendiendo y nos vamos llenando también de estas responsabilidades y en el fondo como mapuche nos vamos sintiendo mejor con objetivos cumplidos, ¿cierto? Pero estos objetos que fueron transgredidos también necesitan eso, esa revitalización, esa dignidad también como cualquier persona. Y entonces ahora yo diría que estamos en eso, en ese escenario. A lo mejor no con muchas respuestas, pero sí ya con preguntas que antes no nos habíamos realizado. La misma pregunta respecto de coleccionar. ¿Para qué? ¿Para quién? Fele, Mari Guain, como che Mari Raúl González Palo Pachal, Tocayo Cameo, Inche Antonio Chuegura Pinel, Chol Chetainche, Chol Mohamed. Mi nombre es Antonio Chuegura, pertenezco al territorio de Chol. Y bueno, yo fui invitado para dar un poquito el contexto mapuche, ¿no? De todos estos sujetos, que para nuestro pueblo son elementos que tienen una vida, que nacen, que se desarrollan y también tienen el derecho a morir en algún momento, ¿cierto? Para dejar paso a las nuevas generaciones de sujetos, para que puedan, con las nuevas generaciones mapuche, continuar la cultura. Desde el mapuche Kimun es muy distinto, ¿no? Es muy distinta la forma de cómo yo veo el objeto y cómo lo creo y cómo nace ese objeto, cómo vive y hasta su muerte, ¿no? Junto al portador que lo utiliza además. Para poder comprender necesitamos un poquito de contexto mapuche, de cómo ve nuestro pueblo, y seguramente es muy similar a los otros pueblos originarios, la forma en que ve estos objetos. Uno de los primeros puntos importantes es el ad kimun. El ad es lo exterior que nosotros podemos contemplar, ¿cierto? Nosotros como seres humanos tenemos un ad, que es nuestro rostro, las características físicas, pero también existe un ad interior, que es el cómo nos comportamos, cómo hablamos. La tierra también tiene un ad, que es la característica física de la tierra, los volcanes, el mar, pero también tiene un comportamiento, los movimientos de rotación, de traslación, los terremotos, por ejemplo, cada cuánto tiempo hay, eso es el ad propio de la tierra. Y nosotros también tenemos un ad físico y también un ad espiritual. Así también los objetos tienen su propio ad, ¿cierto? Y el ad mapu corresponde a las leyes mapuches, ¿no? Como nosotros los mapuches, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en qué dirección está nuestra cama, la posición de la ruca, de la puerta, hacia qué lado está. Todo está regido por ese ad mapu. Y así también la creación de los objetos. Existe otro concepto que es el Nneduan. En Mapuzunguno, en Chedun, tenemos alrededor de 20 palabras para observar. Observar de cerca, observar de lejos, contemplar, divisar, ver un objeto que se está moviendo. Una lengua o un idioma que tiene tanta capacidad de observación, que ha ido recabando este conocimiento, ¿cierto?, por seguramente miles de años. El objeto no es un simple objeto, tiene, desde antes de su creación hasta después de su muerte, existe un inarumen o un inarumen, que dicen los abuelos y las abuelas, que tiene que ver con esa vida. El inarumen es otro concepto que tiene que ver un poquitito, para comprender estos objetos, es desde que la alfarera piensa en crear un objeto, antes quizás, hasta que la alfarera va a pedir la greda a ese lugar, hace una ceremonia,
deja algo a cambio, saca la greda, comienza el trabajo, todas las conversaciones que están en ese objeto mientras la alfarera está creando el objeto, después viene el cocimiento, el fuego, los cantos y posteriormente la vida de ese objeto, generaciones tras generaciones. Todos esos nutrams que van acumulando, todas esas conversaciones, no sé, un cántaro que está en la casa, luego se pasa al Guillatún, se devuelve a la casa, está rodeado de personas, de vidas. Eso es el Inarumen, lograr saber qué Inarumen tiene cada objeto. Eso se convierte en el Nutram, que es nuestra conversación. Y claro, en los museos está solo el objeto, ¿cierto?, despojado de todo el contexto, generalmente. Y el Adkimun, que también es un concepto muy importante, ¿por qué? Porque a diferencia de la cultura no mapuche, nosotros no creamos el conocimiento, los seres humanos no creamos el conocimiento. Nosotros lo único que hacemos, el conocimiento ya está, lo tomamos de la naturaleza y luego cuando nos vamos lo entregamos para la siguiente generación. En cambio, en la cultura no mapuche, ¿cierto?, es el ser humano, el hombre, el generador de conocimiento. En la cultura mapuche el conocimiento ya está en la naturaleza, ya está dado. El tamaño del sol, eso con nosotros o sin nosotros, eso ya existe. Es así, la cantidad de calor. Lo que hacemos nosotros es decodificar eso. Y por ende la naturaleza mandata todos nuestros actos. Otro punto importante es el hacer. En nuestra cultura es mucho más importante la emoción por sobre el aprender algo de memoria, ¿cierto?, la memorización. Por eso los abuelos dicen primero se siente, pasa por la emoción, todo lo que uno está haciendo. Generalmente las niñas y niños cuando están aprendiendo tienen que vivir el aprendizaje con emoción, si no, no hay aprendizaje. Luego, cuando uno lo memoriza, pasa a nuestra memoria. El conocimiento es colectivo, no existe el conocimiento individual. Eso es súper importante porque todos tenemos un poco de conocimiento y al reunirnos ese conocimiento emerge, el conocimiento se fortalece. Y por la misma razón, los abuelos dicen, si una persona tiene conocimiento y no lo traspasa a las siguientes generaciones, ese conocimiento no sirve, porque se muere y se va con el portador. Por tanto, el conocimiento es colectivo, no es individual. La familia es la base en la construcción de Che, de nosotros como personas, porque como personas nosotros nos vamos formando como Che, y es un trabajo arduo, difícil, que puedo alcanzar los 80 años y todavía no voy a ser Che, porque tiene que ver con la conciencia plena, de estar completamente pensando, consciente de lo que pienso, de lo que hablo, de lo que digo, de lo que siento. Y en esa formación de Che, la familia tiene un rol importante y la comunidad, porque no solamente las personas, dicen los mayores, tenemos familia, las piedras tienen familia, el bosque, existen árboles que son matrimonio, los brotes, todo se ve en esa relación de familia. El Asuncañi, el Finkead o el Skinat, que es los colores. Los colores, hay una diferencia porque en Mapuzungún generalmente sabemos 6 colores, que son los colores básicos. Sin embargo, la naturaleza tiene sus propios colores. Por ejemplo, los lagartos de Nahuelbuta tienen colores distintos a los lagartos que están en otras partes del territorio. El mar, según las diferentes... el sol, ¿cierto?, en la mañana o en la tarde son colores muy distintos y la lengua lo refleja. Y esa variedad, cantidad de colores están nombrados en la lengua y cada territorio tiene sus propios colores y deben ser muchos y que también intervienen en el objeto, porque la greda de un lugar no va a ser la misma que del otro lugar y va a tener su propio nombre específico.
Y de ahí radica la importancia de la lengua, ¿cierto? Del aprendizaje del saber la lengua al estar con un objeto. Porque uno puede leer, puede decodificar, puede saber a través del nombre, no solamente la técnica, sino que además los camps que tiene el objeto, por dónde pasó, dónde estuvo, por eso es tan importante saber de qué territorio es, cuántas generaciones ha pasado para poder reconstruir la vida de ese sujeto, objeto, como decía Clara también. De ahí la importancia del idioma y la dualidad. La dualidad es la base del pensamiento mapuche. Todo es dual, es use o escuchar, un elemento femenino y un elemento masculino. Todo lo que existe, nosotros mismos somos seres masculinos o femeninos, o ambos, porque venimos de un padre y una madre y tenemos esas dos energías contenidas en nosotros. Así también la naturaleza, los abuelos saben diferenciar qué piedras son femeninas y masculinas, qué árboles, qué ríos son femeninos o masculinos, hay veredas femeninas o masculinas y que para trabajarlas hay que unirlas para lograr esa textura. Y esa dualidad está expresada en la lengua y por supuesto también en los objetos. Un abuelo o una abuela mayor al ver un objeto puede reconocer si es femenino, si es masculino, si es anciano, si es más joven. Es como una persona, Y finalmente, como dice Gabriela, ¿cierto? Toda la naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el aire, sirve el surco. De ahí las palabras Nengi no Yonsumu, pues hay que en el pensamiento mapuche también. Todo sirve. Nada se hace solamente por la mera contemplación o por la observación. Todo tiene un sentido en esta vida, todo tiene un objetivo de realizar en su propia vida, en este caso en la vida de los sujetos objetos. Y por lo tanto el coleccionismo no existe en los mapuches. No existe porque los mapuches no acumulamos, no juntamos, porque generalmente se tienen dos objetos en la casa por el tema de la dualidad. Dos cántaros grandes, dos piedras de moler grandes, y lo que queda se entrega, se hace rasquinto, se intercambia, pero no se tiene mucho más de lo que es necesario, que generalmente son dos. Eso puedo decir un poquito, terminar con una frase de un chachay que dice Chumiechita inchinta incheyen fentren kimunta niefuli huelu nutramka ni noletas nutram la conque. El nutram que no se entrega, que no se traspasa, el nutram de nosotros como personas, de los objetos, sujetos, ¿cierto? Si no tiene un objetivo específico en su vida particular, se muere. Y si no se utiliza, se muere. Y si solo existe para la contemplación, también se muere. Eso. Gracias. Muchas gracias. Francisco, la misma pregunta. Exhibir. ¿Para qué? ¿Para qué? Magdalena Puche, Francisco Bochaquio, Chequimel fue educativo en la Universidad de Concepción. Qué interesante esta junta. Siempre hay aprendizaje y siempre hay traspaso y agencia de conocimiento también. Yo considero plenamente lo que se está diciendo acá. Y bueno, tú me presentaste como una persona que hace cine y arte. Es verdad, hago cine y desarrollo artes visuales, pero tengo que decir que a pesar de que tengo estudios y enseño artes visuales, me gusta desenmarcarme un poco de esa lógica del arte famoso, arte contemporáneo. Y en esto soy muy sincero, porque la verdad que me he llevado tremendas decepciones con esos grupos que generan esos conocimientos de arte contemporáneo. Pero encontré, sí, que usándolo bien en el mecanismo, uno puede hacer bastantes cosas hacia la comunidad. Entonces, me volví a reconciliar con eso que le llaman la manifestación del arte o el arte contemporáneo,
para usarlo como un mecanismo empático. Y en ese mecanismo empático depositar ciertas problemáticas que nos tocan como personas de un pueblo, en este caso mapuche, o el pueblo. Y ahí como que me empecé a llevar bien con esta vuelta de tuerca, ¿ya? De esto que me habían enseñado la formación que recibí en la universidad. Y de eso pasó un largo tiempo, no es que lo decidí de la noche a la mañana, sino que hubo harto tránsito antes de llegar a esta conclusión. Por otra parte, cuando encuentro este mecanismo, la propia resonancia a nuestra carne o a mi carne indígena también es un asunto inquietante, porque no es fácil vivir en este mundo contemporáneo con todo este sistema, con nuestra norma. Es un asunto de aprendizaje, conlleva dolor y también conlleva descubrimiento de otras cosas que pasaron antes, que no son tan agradables muchas veces. Entonces, ese rescate que hay hacia atrás, que tú vas tomando conciencia, uno lo tiene que, ¿cómo se podría decir?, ir sobreviviendo con esto en este escenario, ¿ya? Y en ese contexto, o en ese panorama, como creador de cine, de pieza fílmica, me es muy agradable porque puedo plasmar ciertos asuntos que ha vivido mi propio pueblo, mi propia familia. Somos familia, tenemos un linaje antiguo, con hartas características. La familia de los soñantes, por ejemplo, que pertenecía a mi padre, una persona que tiene visiones, que parece que me la depositó a mí y a otras personas de mi familia, lo cual en mucho tiempo yo fui sacándola hacia un lado porque no sabía cómo convivir con estas cosas. Pero llega este artilugio, este mecanismo que se llama cinematografía, el cine, y pude hacer ese cáncer, ¿ya? Entonces también soy un agradecido de haber nacido en este siglo, en este tiempo, porque hay herramientas del mundo contemporáneo que uno las puede usar para nuestros beneficios y nuestros propósitos, ¿ya? Y por eso me gusta el cine, porque me ofreció esa solución, ese camino. No es porque me guste tanto el cine, sino porque me ofrece una válvula de escape para plasmar ciertas cosas. Eso es un asunto con esa disciplina. Y lo otro, en el arte famoso, arte contemporáneo, que el cine también es una demostración de arte contemporáneo, el movimiento, aparece en algún momento de mi vida trabajar con las colecciones de los ciertos museos de aquí en Santiago, lo cual yo era un ignorante en ese tema, solo lo había visto cercano a la familia en el campo, ¿no? Las prendas de memoria, más que las prendas vivas, con su historia, con su sentir, con su... Y eso fue una responsabilidad muy grande, la cual me guié varias veces, pero la vida te pone ciertas cosas y es por algo, ¿ya? Había que movilizar un asunto, y cuando me fui enterando de este mundo de la colección y los museos, un lugar totalmente triste y como de muerte, muy extraño, porque la verdad aquí sí te da dolor, ¿ya? De esta acumulación de prendas atrapadas en los depósitos. Yo dije, bueno, aquí realmente hay que hacer algo, y esto es una misión tremendamente agotadora y grande, ¿ya? Y pedí ayuda también para poder llevar dentro de mí poco bagaje, ciertos asuntos exhibitivos. Entonces, ¿qué hago yo si tuve una formación de arte, un poco de cine y artes visuales, con el tema de las colecciones? ¿Qué hago? Estaba metido en un nudo que no sabía cómo se iba a desatar. Entonces, como dice bien el Damián Chihuahua, el Peñi, el conocimiento se traspasa, y así que fui a buscar ayuda a las personas que conocen. En este caso fue en un momento Juanita Pañalef, entre otras mujeres, una
persona machi, y me indicaron y me impulsaron a que tome esta misión, no proyecto, y eso se me dio grabado para siempre, una misión, ¿ya? Y cuando dijeron eso también dije, esto va para largo, para un contexto de vida bien para adelante, y hay que tomarlo. No me pude escapar mucho de esto, así que lo tomé. Y reconozco que he aprendido muchísimo, y ha cambiado mi vida también. Yo como una persona, un artista, tomé esto con una seriedad, no una cosa a la ligera como muchas veces se toma el arte, que solamente se toma para adornar ciertas cosas. Entonces eso, yo retiré todo eso y me lo tomé muy en serio. Y una cosa llevó a la otra, y cuando me entero de nuestro, ¿cómo le llaman?, el patrimonio, que está no en manos del mundo indígena, es muy poco lo que está en nuestras manos, o en nuestra comandancia, ahí me entró una preocupación. Yo creo que aquí hay que hacer algo, y se empecé a hacer propuestas de exhibición, ¿ya? Y tratar de no salir un poco de la lógica museal occidental. Aparte que yo era un ignorante en eso, lo cual de alguna manera me ayudó un poco a no saber tanto, porque no tenía tanto prejuicio. Lo que sí tenía muy claro es que lo que yo veía no me gustaba y me entristecía mucho. Y no solo a mí, sino que a mucha gente en la ciudad, mapuche de otros pueblos también. Me enteré de otros asuntos en otros países, como están otros pueblos comandando sus asuntos, también tienen el mismo problema. El Museo de Londres no lo dirigen los indígenas, son muy pocos casos. Tal vez en el lado canadiense hay algo de comandancia, pero en general está capturado por la cultura dominante. Esa es la verdad, bajo su lógica, y también hace sentir como que hay que pedirle permiso para ir a hacer ciertas cosas. Ese fue el contexto donde yo entré a esta historia, y poco a poco, y con mucha, preparándome como en la mañana, antes de salir a cualquier reunión, tenía que articular bien mis palabras para generar una especie de diplomacia por medio del diálogo, ¿no? Porque noté también que nuestra gente, nosotros, aquí hay un caso muy excepcional, somos muy poquitos, y tenemos que hablar, porque también el otro contexto, que Chile es un país partido en dos, ¿ya? La gente no se hablan entre chilenos, menos entre mapuches y chilenos, u otro pueblo. Entonces también me enfrentaba a ese contexto de ruptura social. También tuve que aprender a enfrentarme a cómo se habla con los directores, la gente que dirige estos museos y colecciones, cuál es la forma, qué es lo que es un conservador, cuál es su trabajo, varias cosas. Y así una cosa me llevó a la otra hasta que empecé a hacer propuestas, ¿ya? Siempre tratando y tratando de mover el cerco por medio de nuestro conocimiento mapuche, que fui aprendiendo en paralelo también. Yo conozco con el conjunto a varias personas que están al lado mío, no detrás mío, al lado mío, y apoyándome. Yo soy solo un articulador, soy un comunicador y hace ciertas cosas. Y así fueron saliendo propuestas al Museo de Santiago. Trabajamos en conjunto con doña Antonio Chivaicura y la Alameda Cloria Tinao, en la platería mapuche, las 400 y tantas prendas que se exhibieron en el Museo Precolombino, se exhibieron de forma que no se habían exhibido antes. Muchas de ellas construimos un menoco grande de 12 metros por 7 metros por 4, con hierbas naturales, se sumergieron ciertas piedras, se sumergieron unas piedras en el agua, ¿ya? Entonces eso no había pasado antes. Se hicieron películas documentales, ellos hablan también, y así una cosa llevó a una exposición, llevó a otra. Después tuvo una invitación a la Bienal de Berlín también. La gente de la comisión de la Bienal quería sacar cosas de Chile y le dije que no, porque en Alemania hay mucha colección mapuche, y muchos pueblos mapuche en el Museo Etnológico, y yo no pude ir presencialmente porque por la pandemia, pero hicimos toda
reuniones por Zoom para poder sacar de los depósitos algunas prendas representativas para la exposición. Entonces también se fue moviendo como un asunto medio político también, porque ellos decían que poca gente de los pueblos van a solicitar, o solicitan, pero en realidad no, ya está ahí. Entonces también me vi involucrado en este movimiento como político, es un gesto político, ¿ya? Por la dignidad, como dijo Antonio, por la dignidad de estas prendas que tienen vida, ¿ya? Y también ese asunto que siempre choca, que yo también entiendo, de la vitrina, la famosa vitrina del gabinete, ¿ya? De esa curiosidad de ser inalcanzable. También podría hacer una exhibición en el Palacio Pereira sin vitrinas. Solicitamos a Cañete, a al Museo de Historia Natural de Concepción, para que se exhiban sin vitrina, y creo que parece que es por primera vez que se exhiben sin vitrinas las prendas, lo cual fue recibido por la gente, por el público, por la comunidad mapuche de Santiago, que fue masiva, fueron como 6.000 personas en 2 días, de muy buena manera, porque lo tenían cerca, ¿ya? Y eso cambia todo. El cristal, de alguna manera, lo rompió por esta fuerza política espiritual. No sé si va a pasar nuevamente, pero se logró hacer este año la exhibición Trick Metagüecura, Cántaro de Piedra Roto, ¿no? Y la alegoría a la rotura, como pueblos estamos trizados o rotos, y mi idea con esto es volver a reparar ese cántaro para no tener más fugas, volver a construir ese cuerpo como pueblo, y el cuerpo espiritual al que me refiero. Eso es un resumen. Muchísimas gracias. Gracias, Mariela, por la invitación. Yo, me voy a guiar con un texto que preparé para la ocasión, para entregar algunas reflexiones en torno a la investigación de tipo intercultural en relación con museos y con el caso mapuche, y también referiré brevemente al caso de investigación en torno a Rentierro que está llevando a cabo el grupo Aquimunta en Bolín contra Irri Huachicura, y del cual yo he sido asesor durante los últimos años, y voy a trabajar ahí muy de cerca con él, o sea, como parte del equipo de Rentierro que está llevando eso adelante. Entonces, para empezar, quería definir qué entiendo por investigación intercultural en este contexto, ¿no? Porque de eso depende mucho también el perfil que uno va a adoptar al momento de ser crítico al respecto. Entonces, lo que yo he desarrollado también es entender la investigación como un hecho político, ¿no? Donde cada investigador debe tener muy en claro su posición dentro de una estructura que le antecede, ¿no? Ya sea social, normativa, académica, también cultural. Y esta aseveración se deriva de una comprensión política también de los hechos o fenómenos culturales, ¿no? Que una visión más allá de que sean manifestaciones que nos conducen a entender cómo se entiende la realidad por parte de un grupo, o al cómo se da una explicación a nuestra vida colectiva en un grupo específico o en un grupo también más general, lo cual podría ser foco de una perspectiva, ¿no es cierto?, más culturalista, más enfocada en la comprensión de ciertas esencias culturales, entre comillas, o también ontologías, ¿no?, que suelen intermedian entre las personas y el medio, y suelen ser como explicación a veces para estas diversidades cosmológicas o puntos de vista para entender la realidad. En esta propuesta, ¿no es cierto?, este más allá que yo decía entre comillas, más allá de esta visión más ontológica o culturalista, uno puede proponer también una mirada materialista de este fenómeno, postfundacionalista, donde las subjetividades colectivas, en este caso también al ser indígenas, que se han desarrollado en los márgenes de un orden dominante, de un status quo de la sociedad dominante, en este caso la chilena, y sus manifestaciones culturales, obviamente, se configuran, reconfiguran y reproducen de manera contingente, ¿no?
haciéndose cargo y en oposición a un orden dominante que lo ha oprimido históricamente. Entonces no es una cosmología, digamos, una cosmovisión azarosa, sino que se ha construido históricamente según también eventos específicos que han golpeado a la sociedad indígena en este caso, ¿no? Es decir, no se trata de una subjetividad preestablecida, no necesaria ni esencial, sino que también nace como un proyecto colectivo de supervivencia, de contestación, como un proyecto político y biopolítico, como una forma de vida, una propuesta para habitar el mundo. Ese es el peso que uno debiera darle también a en este caso a la propuesta mapuche de vida que muy bien acá han ido desarrollando mis antecesores en esta mesa, ¿no? Entonces, desde este entendimiento, un sistema, un código como el AFMAPU, que también introdujo muy bien acá el Peña Antonio, se puede entender también como una forma de configuración o reconfiguración, ya que actúa en una realidad preconfigurada por una sociedad dominante, de la realidad finalmente. Son normas sociales que determinan el uso de los espacios, que construyen lugares, que determinan roles y jerarquías al habitar un espacio, y todo esto en relación con las formas de acceso a los recursos, ¿no? También por eso también yo remarco que es una visión materialista. Acá está en juego, imaginemos por ejemplo, poner un ejemplo, la diferencia que puede tener de configuración, en el sentido que yo decía, que puede tener un espacio X en el sur de Chile o por el mar, ¿no? Ahí estaríamos hablando de distintas también formas de entender el espacio, entre lo que es una plantación forestal a lo que es, por ejemplo, un LOF o una comunidad mapuche que puede instalar en esa misma plantación forestal, por ejemplo, por medio de una toma, puede instalar una cancha ceremonial, un guillatube, puede instalar un proyecto de reforestación nativa, etcétera, etcétera. Entonces, a veces con estos meros actos de reconfiguración del espacio también se reconfigura o se propone también una forma de habitar el espacio y finalmente una forma de supervivencia. Entonces lo que está en juego ahí también es un hecho biopolítico, como yo introducía, ¿no? El ASMAPU y el Kimun, y el Mapuche Kimun, como códigos para configurar una forma de vida finalmente. Entonces, ¿cómo podemos dar cuenta de aquello? Mediante investigación. Esa es una gran pregunta, ¿no? Y cómo también se puede hacer por medio de una plataforma como un museo, esa también es otra pregunta. Pero ahí creo yo que está el meollo del asunto para comprender qué tipo de investigación se puede desarrollar, ¿no? Los mapus y el mapuche que ponen en este sentido conforman un colectivo de diversidades con subjetividades en común, ¿no? Que es lo mapuche. El mundo mapuche es muy diverso, ¿no? es muy heterogéneo, que confluyen una multiplicidad de individuos que finalmente están bajo el paraguas de la subjetividad mapuche como algo colectivo, como esta idea del Che también que plantean mis antecesores, que es un concepto colectivo finalmente, igual que el conocimiento. Entonces, si estamos hablando de investigación intercultural, nosotros deberíamos tratar de definir estas realidades de manera horizontal, al mismo nivel que cualquier otra forma de conocer. Pienso aquí en el caso de Rentierro, que introducí al principio, donde el equipo a cargo ha basado su investigación con la guía de Machino, utilizando Pelotón y Pregunto como principales metodologías de investigación en el principio, para definir y categorizar a los restos ancestrales en cuestión. Eso creo yo que es interculturalidad, al menos en términos de sistemas cognitivos. Ahora, pero más allá de alguna experiencia específica como la que yo menciono, la gran pregunta acá es si es esto posible en forma general y profunda, en momentos también donde se toman las grandes decisiones sobre el destino de los patrimonios culturales en este caso, ¿no? ¿Es esto posible políticamente hablando, por ejemplo, en el Chile actual? ¿En qué medida la academia y los centros políticos del poder se han hecho cargo de este tipo de demandas, ¿no? ¿Se refleja este fenómeno y o se resuelve por medio de programas interculturales en la actualidad chilena? En ese sentido, mi sensación es que no, porque, al menos no de manera general, ¿no? Por también las razones que voy a introducir en breve minuto.
A todo esto, sin embargo, en paralelo, es injusto demonizar todo el aparato de la ciencia occidental o de los métodos de investigación que se han desarrollado durante siglos, ¿no? No se puede poner en un mismo saco todos los paradigmas europeos, entre comillas, del conocimiento y sus respectivas metodologías. Por ejemplo, el método de investigación en ciencias sociales ha estado en constante debate y en construcción durante siglos, como decía. La ambición objetivante de la sociología y la antropología, evolucionista, por ejemplo, positivista, ha estado en discusión desde hace siglos y ha tenido respuesta en la antropología moderna, en la fenomenología, desde hace siglos, en la aporte de personas como Max Weber, ¿no es cierto?, con el foco en la acción social, la reducción del relativismo cultural. Hay una larga lista de respuestas a esta ciencia pura y dura que intenta acaparar al otro, ¿no? Propuestas contemporáneas como la investigación-acción, la investigación participativa, el autoestudio de las culturas por parte de sus propios miembros, el rol activo de los informantes como etnógrafos, las herramientas audiovisuales que se pueden utilizar de diversas maneras, han sido remarcados por múltiples autores como pasos considerables hacia la creación de conocimiento indígena por el indígena, más aún cuando provienen de ejes teóricos como la poscolonialidad, hoy en día con mucha fuerza la decolonialidad, donde por medio de una serie de ensayos metodológicos también se ha proyectado limpiar, entre comillas, los sistemas de conocimientos ancestrales y proyectarlos en la actualidad como igualmente válidos en procesos interculturales y reales, no entre comillas. Entonces, por poner un ejemplo y para volver también al tema del museo, este tipo de trabajo es lo que se propone en textos de metodología ya clásicos, también como el de Turilbay-Schmidt de 1999, que plantea que las investigaciones indígenas deben estar explícitamente montadas sobre los protocolos culturales, los significados y las normas propias como parte integral de la metodología. Esto es a grandes rasgos lo que, sin haber estudiado, digamos, este texto como equipo, es lo que describe bastante bien lo que es la actitud del Museo Mapuche actual ante el investigar, ¿no? Esto para reconfigurar y apropiarse de estos procesos, ¿no? Por ejemplo, la autora que yo mencionaba en la página 1 de su libro sobre decolonización de las metodologías, ella plantea que la investigación, entre comillas, es probablemente una de las palabras más sucias en el vocabulario del mundo indígena, hablando en general, ¿no? Y claro, uno se encuentra con eso en terreno, ¿no? Investigación suena como una cuestión casi policial, o bien una cuestión como de laboratorio, ¿no? Que cuando alguien viene a investigar tu cultura, claro, uno se pone en el lugar y uno dice, uno se le pueden parar los pelos, ¿no? Como, ¿por qué me hacen investigar a mí? No, yo no he hecho nada. ¿Sí? ¿2 minutos? Perfecto. Entonces, desde esta perspectiva, la decolonización se trata de un entendimiento crítico de los supuestos subyacentes, de las motivaciones y los valores que impulsan a la investigación misma y a sus prácticas, ¿no? Y como decía, esto es lo que se ha puesto en práctica, al menos lo hemos intentado en el caso de Rantierro del Pucaquimón. En ese caso, la metodología se ha construido a la par con el fenómeno, ha sido un camino que se construye al andarlo, no al revés, no se ha propuesto ninguna metodología de base, sino que sencillamente se ha seguido el conjunto de saberes del cual se pretende dar cuenta, o sea, es como una retroalimentación dentro de un mismo sistema cognitivo, recurriendo a sus propios protocolos y autoridades. Y esto se refleja en que el primer paso fue hacer consulta con Machi, luego vino el periodo de Peloton, de Pebutu, que son procesos que hace el mismo Machi para poder categorizar los restos ancestrales en cuestión, Trabún con Kimche, con diversos Kimche que nos han podido guiar también en el protocolo a seguir, y conversaciones de investigadores mapuche en Chebungún con sabios, ¿no? Más que entrevistas, han sido conversaciones, donde acá también Penny Antonio ha sido parte de ese proceso en territorio de los Kenche, levantando información sobre el reentierro antiguo para poder escribir un protocolo que nos permita reenterrar. Ahora, para ir redondeando, claro, muy brevemente, obviamente al mismo tiempo los vestigios coloniales de las metodologías siguen presentes y nosotros hemos chocado con aquello y estamos
también preocupados de cómo va a seguir este proceso de reentierro, ya que en algunas instituciones del Estado chileno, como en este caso el Consejo de Monumentos Nacionales, estas visiones positivistas y cientificistas están incrustadas tan profundamente que sus ejecutores, que son profesionales, administrativos, arqueólogos, plantean esos códigos del conocimiento que a su vez respaldan la forma de categorizar y apropiarse del patrimonio indígena como la única posible, ¿no? Esta visión cientificista. Y si bien son personas que muchas veces tienen una muy buena disposición, presentan estos códigos como grabados a sangre y a fuego, en piedra, y que nosotros tenemos que de alguna manera adaptarnos a ellos, ¿no? Cuando nosotros estamos proponiendo una relación intercultural, entonces no debiera ser así. Deberían estar ambos sistemas de conocimiento dispuestos de manera horizontal y no nosotros tener que adaptar nuestro protocolo de reentierro a sus leyes cientificistas, ¿no? Para dar un ejemplo, el protocolo de reentierro que ellos tienen pretende que se dejen parte de los cuerpos sin reenterrar por interés científico, si es que a algún científico se le ocurre en algún momento estudiar aquel hueso, ¿no? Y tampoco, también me preocupa qué va a suceder cuando planteemos también reenterrar algunos objetos arqueológicos que son parte, por ejemplo, de ajuares funerarios, con los cuerpos, ya que ellos, como sabemos, tienen también un fetichismo, digamos, muy marcado con ciertos objetos, y un arqueólogo realmente es como meterle el dedo en la herida, el hecho de plantear que uno va a reenterrar un cántaro que es de su interés, por ejemplo. Entonces, ahora sí que para finalizar, Mariela, disculpa, respecto al para qué y para quién investigar, según lo anterior que yo planteé, creo que uno tiene que tener muy claro este fondo ideológico en el que operan las investigaciones. Se trata de una perspectiva multiculturalista, por ejemplo, definida como la ideología cultural del neoliberalismo, como bien ha sido definida en Chile por múltiples autores. Esta idea de administración de la diversidad cultural desde un centro del Estado en Santiago, y expertos que definen qué es cultura, quién es mapuche, quién no, quién pertenece a cada cual, y que remarca las manifestaciones culturales como potenciales negocios, y a sus ejecutores como microempresarios, el mundo de los proyectos, los concursos, Fondarte, etc. Si lo vamos a entender desde este prisma, la investigación es muy distinta si lo entendemos desde el prisma de la interculturalidad, entendido en los términos que recién definían, ¿no? Entonces, bueno, para terminar, la pregunta también es cuál es el papel de una plataforma como el Rucaquimun, el Museo Mapuche, de aquí al futuro. Si es que en este proceso de nueva museografía que se va a plasmar ahí, qué tipo de investigación se va a llevar a cabo, ¿no? Sencillamente van a reproducir investigaciones clásicas sobre los mapuches, o si bien esto se va también a complementar con investigaciones actuales, más en este sentido de la decolonización. ¿Quién va a hacer eso? ¿Cómo se va a hacer? Es el rol de un museo también llevar adelante este tipo de investigación, ¿o no? Son preguntas que quedan abiertas y que, bueno, yo espero que se sigan reproduciendo casos como el del protocolo del reentierro, que se ha hecho a pulso, ¿no? Se ha hecho a pulso, con también muchos, a veces, errores. Se ha hecho también, ha sido un proceso muy lento, etc. Entonces eso, yo quería dejar esa como perspectiva de la investigación actual en una plataforma como aquella, y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Yo le quería preguntar acerca de las colecciones fotográficas que hay en museos. Estoy pensando en la colección que hay de fotografías mapuches en el Museo Smithsoniano. Estoy pensando en las fotografías de Patricia Guzmán, también de la zona Napche. ¿Qué tratamiento, qué nuevo tratamiento se le podría dar a estas fotografías para respetar su inhabitud? También pienso en colecciones de relatos orales mapuche. También son objetos descontextualizados que también tienen un gran momento. ¿Qué objeto, cómo se podría problematizar, o cómo desde el mapuche común se le podría dar un tratamiento respetuoso?
también, es una gran pregunta la que nos hace. Hay muchas colecciones fotográficas en muchos lugares. A mí hace poco me tocó trabajar con una colección de Gustave Vernieri y de Claude Bechef. Es muy difícil en realidad acercarse a estas colecciones y pensar cómo poder reparar quizás, o como usted misma dijo, ver este inanimate que están en ellas, que existen, porque acompañadas de esta fotografía, en la mayoría de los casos también hay una historia detrás que es muy siniestra. En esta historia de la fotografía, de todo este registro visual y audiovisual también, porque no solamente hay imágenes, sino, como bien dice, hay audios, hay también videos que están súper guardados en otros lugares del mundo, están cautivos por allá, pero tienen esa historia. Yo pienso en general, esto no solamente con el tema de la fotografía, sino que también es como la pregunta que nosotros nos planteamos para acercarnos a las colecciones con las que trabajamos, a estos objetos con los que trabajamos. Yo creo que en ese sentido el camino podría ser parecido. Una de las misiones que en este momento tiene el museo, nos planteamos como un museo mapuche de Cañete, el Huancayuca Huachicura, es poder saber precisamente cómo restablecer o generar una convivencia de bienestar, considerando que estos objetos para nosotros son otros seres, asimismo lo que contiene ese inarmen de la fotografía, o lo que puede contener un inarmen de alguna otra materialidad o alguna imagen. Ese camino es un camino que se está construyendo. Yo en ese sentido tengo muchas dudas, porque no es algo fácil de trabajar. El mundo espiritual o la espiritualidad mapuche es un asunto súper delicado. Se trabaja paso a paso con protocolos también que son parte del mundo mapuche, que uno tiene que aprender a conocer de forma lenta. No son protocolos que uno va a conocer de un día para otro, o leyendo un libro o haciendo una investigación, que sin duda eso es muy valioso. Sin embargo, hay otro proceso detrás, como mapuche, tiene que ver directamente con este quilombo, con ir, por ejemplo, a consultar con las personas correctas, como bien describía Nicolás. Hay procesos en los que nosotros ya hemos comenzado, como es el tema del reentierro de ancestros y ancestras que están en el museo en este momento. Y para eso seguimos primero casi como la intuición, como este sentido común desde lo mapuche, no desde lo occidental, digamos, no desde lo institucional, para poder llegar a saber qué camino tomar. No lo sabíamos. Preguntamos a especialistas del mundo mapuche cómo lograr ese camino, y ahí entendimos un poco cómo se podría ver ese inarrumen. La forma, por ejemplo, para cada objeto, lo que yo podría decir en este momento es que es a través de especialistas. En este caso, a nosotros nos ayudó un macho.
porque ellos son quienes tienen ese kimun, esa preparación y ese entendimiento para conocer y entender el Inarumén. O sea, nadie más podría, o quizás algunas personas sí, desde el mundo mapuche, pero no vamos a ser nosotros como trabajadores de los museos. Podemos tener las intenciones, podemos tener una metodología, un respeto, podemos tener un enfoque de derecho, pero en nuestras manos no está ver ese Inarumén. Para eso nosotros vamos a buscar a ese especialista, a las personas mapuches que saben cómo llegar y qué hacer. Y generalmente es como un caso a caso. Todo lo que yo he visto en estos últimos años, en la experiencia que hemos tenido, que cada objeto en sí mismo es todo un mundo. Ese Inarumén es todo un mundo, una estela de energía, de imágenes, de situaciones que están ancladas a ese elemento. Y entonces es súper difícil tratarlos todos. Entonces por eso es que yo al principio decía, o sea, en este momento estamos tratando de entender, tenemos más preguntas que respuestas, pero sí, lo que yo puedo aseverar es que hay forma. En el mapuche kimun siempre hay forma. Existe un kimun que, muy bien lo decía Milamen Antonio, hay un kimun que está ahí, que no es el que nosotros no lo construimos nosotros como che, sino que viene mandatado muchas veces desde el mundo espiritual y otras veces también está en la naturaleza. El tema es quién puede recurrir a ese kimun o quién lo toma, quién lo maneja para poder darnos respuesta y un camino en estas problemáticas que enfrentamos hoy día, como son los objetos o sujetos de patrimonio que están en los museos o en otras partes del mundo. Eso podría contestar desde el ejercicio de haber visto, de trabajar día a día con estos elementos. La Antonio seguramente puede ilustrar mucho más desde el mapuche también. Yo creo que dijo todo. Yo creo que dijo todo, solo agregar que si esa fotografía, esos relatos orales, esos objetos en alguna medida no ayudan, no se regresan a las comunidades o no ayudan a los pueblos oprimidos a reconstruirse, no nos sirven. Entonces, de alguna manera, esas fotografías tienen que regresar a las aulas. Estas personas que fueron llevadas a zoológicos humanos, que en Quirico, en Tigua, hay descendientes, nietos. Si eso no ayuda a reconstruirnos, no sirve. Se muere. Gracias también por su nombraste el misionero, y hace 2 semanas hablé con una chica que trabaja ahí y van a presionar a Chile para que los museos devuelvan audios y fotografías, no solamente antiguas, sino que cosas de ahora también. Yo tuve un asunto en diciembre del año pasado, justo hoy día, hace un año, el retiro de una exposición, y una persona filmó del Museo Precolombino. Yo le dije, después tú me puedes pasar por favor la grabación, y después fui a buscar la grabación y no me la quieren pasar. Eso pasa ahora, y lo hice casi con gente que entiende, pero no, y me dijo, no, que me dijeron que no me pasa. Entonces no me abrieron las puertas, y yo ya he trabajado con ellos, y a mí me filmaron y no me quieren pasar la grabación. No tengo ni una copia. Entonces se lo comenté a la persona del diccionario, y de allá van a presionar al museo para que lo devuelvan hagan una copia, ¿no? ¿Qué van a hacer con eso? Entonces hay un asunto que se está redactando ahora, el retorno de audio, imagen y video de ahora de la actualidad hacia las personas. Y decía Antonio también, el derecho a la agencia, si no tenemos eso, se nos muere nuestra memoria, o sea, tenemos que reconstruirla como sea.
Por eso es importante tener esas imágenes. Sí, es parte de esa historia dolorosa también. Sí. Porque hay memoria, yo creo que uno también reconstruye con su gente. El mapuche tiene como reconstruir su memoria también. Pero sin duda que todos estos materiales, toda esta fotografía que está circulando en el mundo, son súper importantes para ir evidenciando mucha de esa historia oculta. También para, en cuanto a la memoria, yo creo que son materiales súper importantes para ir viendo también en los territorios. Se cuestiona mucho hoy día, muchos aspectos del mundo mapuche y de su propia historia, y que de la vestimenta, de las cosas que se usaban en un territorio u otro, cómo se usan ahora, un sinfín de cuestionamientos. Yo creo que ahí esos materiales, aparte de facilitarnos, por ejemplo, reconstruir la historia, también nos permite quizás reafirmar nuestras propias territorialidades. Por lo menos yo, las colecciones que revisé, me hicieron mucho sentido ver imágenes de Tuculubú, de la vestimenta, por ejemplo, de mi territorio, ver que no ha cambiado prácticamente nada en 200 años, 150 años. Entonces es bien interesante también en ese aspecto. Muchas cosas. Yo creo que podríamos platicar por horas. Yo tengo como 5 preguntas, pero en virtud del tiempo vamos a ir cerrando. Les agradecemos muchísimo que hayan venido y a ustedes principalmente les agradecemos que nos compartan el conocimiento que tienen, que nos compartan esa otra mirada que es la que muchas veces se nos pierde, sobre todo quienes vivimos en La Guardia y en un mundo súper occidentalizado. Por lo menos yo agradezco que en todos estos años que he ido como caminando paralelo a todo lo que se está haciendo desde el museo, todo lo que están haciendo ustedes, a mí me han abierto la cabeza y eso lo agradezco muchísimo. Eso. Gracias. Gracias. Muchas gracias.